Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y disfrutar de su consuelo. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno. Nos ponemos en presencia de Dios para que esta clase, charla, pues nos deje algo en nuestros corazones y en nuestras mentes para servir y amar mejor al Señor y llevar una vida de oración eh, más intensa y con más frutos. Entonces voy a compartir pantalla. A ver, no logra agarrarla. Manuel, no sé si me estás escuchando, pero no logro compartir. Bueno, no logro compartir, Manuel. No sé si me estás escuchando. No, perdonen que no logro compartir. Ahora sí, ¿no? Si alguien me confirma que se ve en la pantalla la presentación, por favor. Sí se ve, hermanita. Listo. Gracias. A ver, bueno. La clase de hoy, no sé por qué no puedo poner tampoco la pantalla completa, pero bueno, ya ahorita llega mi asistente, entonces me ayudará a aclarar estas dudas. Bueno, la charla de hoy es sobre las diversas formas de oración. Lo primero que yo les recomendaría y que les voy a recomendar siempre es que se procuren el estudio, ¿verdad? La formación, que se la procuren. Y por eso uno debe ir a las fuentes, a los libros. Y en este caso yo les recomiendo que tengan en casa el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y que en el caso de la oración consulten y lean con mucha calma, con un cafecito al lado, la cuarta parte del catecismo, ¿no? Que habla sobre la oración cristiana. Em, Siempre es importante que nosotros nos formemos y para los que queremos ser parte de la familia del Carmelo o de alguna manera estamos bajo la influencia, el ala, el ropaje de la Virgen del Carmen y del Carmelo, pues el estudio es importante. ¿Ok? Creo que ya está llegando mi asistente, así que ya esto se va a resolver. Muy bien. Lo primero que quisiera que consideráramos es que cuando se trata de otras formas de oración o de la oración en general,
ya sea la oración contemplativa, de la que ya ustedes tuvieron una clase muy buena con nuestro hermano Fabián. eh, es importante considerar varios aspectos, ¿no? Uno de ellos es la situación del orante, ¿no? Hablar de oración es hablar de la vida. Hablar de oración es hablar de, de la espiritualidad cristiana, católica. No podemos separar la vida de un creyente o de una persona con fe de la oración. Eso no tiene sentido. Bueno, lo primero que tendríamos que considerar es la situación del orante. Y el orante, si de eso se trata, tenemos el primero y gran ejemplo, que es el de Jesús, eh, que en todos los momentos de su vida, él, o al menos en los momentos de su vida pública, la que nosotros conocemos a través del Evangelio, ¿verdad? Jesús, en varios momentos de su vida, recurre a la oración, va a la oración, va al encuentro de su Padre a través de la oración. Hay que tomar en cuenta y estar claros que las distintas fases de nuestra vida, de la vida del orante, afectan y afectarán la oración. Nosotros no siempre somos los mismos, ¿no? Y nuestra vida va cambiando según las distintas circunstancias. La oración del niño es distinta a la oración del anciano, a la oración de una persona que está emprendiendo una nueva etapa de su vida. Jesús nos da el ejemplo de oración, del orante. Jesús en distintos momentos vemos que realiza una oración de acción de gracias, realiza una oración en soledad, también realiza oración de abandono a la voluntad del Padre, ¿no? Y en algún momento Jesús también se dirige al Padre y clama a gritos, ¿no? Y con lágrimas. Entonces, bueno, igual nos sucede a nosotros en nuestra vida, ¿no? Nos dirigimos a Dios a través de la oración, y ustedes ya saben, ya en otras clases les han hablado del concepto de oración, ¿no? Oración es hablar con Dios. Oración es hablar con el Padre, con nuestro Padre. Y en este sentido, es muy importante que tengamos como una plena conciencia y, y que abracemos una realidad maravillosa en nosotros, que es que somos hijos de Dios, hijos, vivir nuestra filiación divina. Y una muestra de esa filiación divina, una evidencia de esa filiación divina, es esta posibilidad y esta capacidad que tenemos para hablar con nuestro Padre, que es nuestro Creador, que es nuestro amigo, que es la persona, y cuando digo persona lo digo a plena conciencia, ¿no? La persona que más nos ama en el universo, en nuestra vida, en nuestra historia, ¿no? Em, y Jesús nos da siempre el ejemplo, ¿no? El ejemplo de hijo, ¿no? El ejemplo eh, del orante, ¿no? Y podemos citar a Hebreos 5:7, ¿no? El que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este es Jesús, que clama al Padre. Eh,
Lo que sí es importante que nosotros tengamos en cuenta, y lo podemos ver en el ejemplo de Jesús, es que todas las situaciones de nuestra vida son susceptibles a ser oradas, a condición, ¿y cuál es la condición, no? Todas las situaciones, cualquier evento que vivamos, cualquier circunstancia, cualquier experiencia, ¿no? Todo es susceptible a ser orado, a ser llevado a la oración. Y, o sea, nosotros podemos hablar con nuestro Padre de todo, de todo lo que nos acontece, de todo lo que padecemos, de todo lo que sufrimos, pero también de todo lo que gozamos, de aquellas experiencias que nos generan alegría, gozo, em, que nos llenan por dentro, ¿no? O que por el contrario nos desgastan, ¿no? ¿Y cuál es la condición, ¿no? ¿Cuál es la condición para que cualquier circunstancia de nuestra vida sea susceptible a ser orada? Bueno, que se convierta en una experiencia teologal, es decir, que se convierta en una experiencia de Dios, en una experiencia de unión con Dios y de unión con el Padre y con la Santísima Trinidad, con Dios uno y trino. Se puede orar desde distintos momentos de nuestra vida, ¿verdad? Se puede orar desde la noche oscura, ¿no? Esa de la que muy bien nos hablan los místicos, ¿no? Y entre ellos, pues nuestro padre fundador, ¿no? San Juan de la Cruz, ¿no? Los místicos nos enseñan cómo en la noche oscura y en el desierto, porque hay momentos en nuestra vida que son desiertos también, atravesamos desiertos en la vida. Y no me puedo detener mucho en esto por el tiempo, pero imagínense, ¿no? ¿Cuántas veces, lo que es atravesar un desierto, pero además cuántas veces hemos atravesado en nuestras vidas un desierto, ¿no? O una noche oscura donde no vemos nada, donde todo es oscuro, donde no vemos no vemos a Dios por ninguna parte, ¿no? Y en el desierto donde estamos sedientos, donde estamos solos, donde el calor o el frío no, nos consumen, ¿no? Los místicos nos enseñan cómo en la noche oscura y en el desierto Dios trabaja más hondamente en las personas. Siempre de esas circunstancias difíciles, duras, salimos más fuertes. Salimos con mayor aprendizaje, con más experiencia, con, con una visión de la vida más amplia y más profunda y también a veces y generalmente más humildes, más conscientes de lo necesitados que estamos de Dios, pero también de que estamos bajo su protección, bajo su cuidado amoroso, aunque la noche sea larga y las circunstancias sean muy duras, ¿no? Las noches oscuras pueden ser muy variadas. eh, de- Puede haber noches o desiertos de muchas maneras, ¿no? De muchas formas, ¿no? Se puede orar en la noche oscura desde la noche oscura del pecado, ¿no? Del propio pecado, pero también del desencanto, de la injusticia estructural. Eso me encantó cuando lo leí, ¿no? La injusticia de las circunstancias que nos rodean y que a veces no podemos, o sea, a veces definitivamente no podemos solucionar. Em, Se puede rezar desde la noche oscura de la propia debilidad de la carne, de la fe, de la historia, circunstancias históricas que no podemos controlar. Ahorita lo que pasa, ¿no? En la historia del país, ¿no? Las circunstancias difíciles que estamos atravesando. Y se puede orar también desde la noche oscura de la muerte, ¿no? De una enfermedad incurable, pero también desde un duelo.
Lo que sí siempre debemos tener, estar seguros y tener presente es que la oración oscura, en la oración oscura de esa noche oscura, se prepara la luz. Y aquí podemos citar a nuestro Padre San Juan de la Cruz que dice, oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada. O sea, una noche mejor, más hermosa, más con mayor aprendizaje que la alborada, ¿no? Que el mismo amanecer. Oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado, transformada. Siempre de la noche oscura, de esos momentos muy difíciles, em, salimos transformados, salimos iluminados, salimos hermosos. Y entendamos esta hermosura, ¿no? La hermosura de Jesús, ¿no? De, del del siervo sufriente y doliente que resucita y que va al encuentro del Padre y que muere por la salvación de sus hermanos y, y que su muerte lo único que genera es vida, ¿no? Pero también podemos orar desde el día. Es a veces más fácil, ¿no? Pero también se nos puede olvidar. Cuando la luz lo invade todo y da sentido a lo que se hace y se vive. Es un momento muy propicio para abrirse a Dios y dialogar con Él. Cuando las cosas salen como a uno le gustan o como lo hacen sentir bien a uno, ¿no? Se puede orar desde el día, orar desde la aurora de la vida, de la vocación, de una nueva opción, de una nueva etapa, de una relación, ¿no? Por ejemplo, cuando iniciamos una nueva etapa en la vida, cuando se tiene un hijo, cuando, cuando nos casamos, cuando tomamos el escapulario y ya somos parte de la familia del Carmelo. O sea, se puede también orar desde la luz, ¿no? Desde el día. Este orar desde el día es también cuando la oración se vive como respuesta a una llamada creadora, que es presencia de amor. Cuando nos sentimos em, amados, pero nos sentimos correspondidos en el amor a Dios, ¿no? Orar desde la plenitud de la vida, de la misión, de la tarea, en medio de un realismo aceptado, por ejemplo, en el crepúsculo de la vida, ¿no? Cuando no es lo mismo, o sea, como rezan nuestras abuelas, ¿no? O como rezan nuestras madres, ¿no? Ya cuando hay un camino recorrido, ya se han superado sufrimientos y dolores, y ya la vida se toma desde otro punto de vista, ¿no? Más equilibrado, más armónico, más, em, más conforme, ¿no? Con mayor aceptación sabiendo bueno, que la vida son momentos buenos, son noches oscuras, pero también son amaneceres hermosos y días luminosos, ¿no? Y llenos de color, ¿no? Hay otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta en el momento de considerar otras formas de la oración, que son los contenidos de la oración. Aquí voy a empezar a correr un poco porque ya el tiempo avanza, ¿no? Los contenidos de la oración. Entonces, podemos encontrarnos con la oración de alabanza, ¿verdad? Ustedes habrán hecho muchas veces en su vida oraciones de alabanza a través de cantos, de salmos, de danzas, ¿no? A mí me gusta mucho ver
ceremonias africanas, por ejemplo, porque en las misas, en las reuniones con jóvenes, eh, parte de la liturgia y de la Eucaristía se celebra con danzas, ¿no? Ellos bailan mientras están rezando, ¿no? Y eso es otra forma de alabanza, ¿no? Esta oración de alabanza es una forma desinteresada de la oración que centra su atención solo en la mirada a Dios. Le cantamos por su misma realidad y por su ser divino. O sea, es reconocer y decirle lo agradecidos, lo maravillados que podemos estar por su presencia en nuestras vidas, porque lo encontramos en todo lo que vemos, ¿no? Em, lo encontramos en la naturaleza, lo encontramos en el rostro de un amigo o de los niños. Y entonces damos gracias y le decimos, Señor, qué grande eres, qué hermoso eres, qué generoso eres, ¿no? Eh, por su misma realidad y por su ser divino, ¿no? Esa es la oración de alabanza. Y se nos pueden ocurrir muchos ejemplos, ¿no? También tendríamos que hablar de la oración de adoración. Es esa consideración del hombre en cuanto criatura e implica el reconocimiento de los bienes recibidos de Dios, ¿no? Em, También le podemos adorar, ¿no? Es un sentimiento de gratitud, ¿no? Lo podemos adorar y dar gracias en la presencia eucarística, por ejemplo, ¿no? Pero también en la naturaleza, también por toda la creación, también por toda la historia de la salvación, ¿no? Em, en ella lo que prevalece es este sentimiento de gratitud, de dar gracias. Por una parte lo alabamos, lo bendecimos, porque le decimos lo maravilloso que es, lo grande, poderoso, ¿no? Hay muchas oraciones en las que nosotros, que nuestras abuelas realizaban, oraciones vocales, ¿no? Que hablan, que son una alabanza. Y de hecho en la misa, ¿no? En la Eucaristía también hay momentos de alabanza, ¿no? Pero también la adoración. Es como ese reconocimiento, ¿no? De la grandeza de Dios, ¿no? Y en ella, como les dije, ¿no? Prevalece el sentimiento de gratitud. Y nos encontramos también con la oración de petición y de intercesión. En la oración de petición nos encontramos con una mirada al futuro, ¿verdad? Esperamos algo en un futuro inmediato o cercano o lejano, eh, que va desde la salvación de nuestras almas y de las almas de todas las personas en el mundo, de nuestros seres queridos, de los pecadores, eh, hasta la petición de necesidades que tengamos, ¿no? Necesidades concretas, ¿no? Soluciones a nuestros problemas presentes. em, Bienes que no necesariamente deberían ser bienes materiales, sino bienes espirituales. Para mí, para cada uno de nosotros, pero también para nuestro prójimo, ¿no?
para nuestros prójimos. Em, y aquí ya estaríamos hablando de la oración de intercesión, el pedir en favor de otro. Y no se busca en ello el propio interés, sino el de los demás. Y podemos aquí hablar de oración de intercesión por nuestro esposo, por nuestros hijos, pero también por el país, por las próximas elecciones, que sea lo mejor para el país. Pero también podría ser por esa persona que pasa a nuestro lado cuando vamos caminando por la calle. La verdad es que si uno ve a un mendigo o una persona necesitada, lo ideal sería que lo auxiliáramos y lo ayudáramos con algo que necesite, comida, ropa. Pero también tenemos que creernos que eh, hacer en ese momento una oración por esa persona va a redundar en su bien, a su favor. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces vamos por la calle y vemos un rostro lleno de angustia, de lágrimas, de cansancio. Bueno, a veces eh, podríamos, bueno, digo a veces, pero debería ser siempre, ¿no? Podríamos elevar una oración por esa persona que va pasando a mi lado o por el chofer, el conductor del bus donde voy o por el policía que, o el fiscal que está tratando de poner orden en este caos donde no hay electricidad y tampoco sirven los semáforos, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Esas son también oraciones de petición. Y a veces podemos elevar una oración a Dios por esa persona, pero también podríamos hacer una oración vocal, ofrecer un Ave María, un bendita sea tu pureza, un Padre Nuestro. La oración de petición y de intercesión supone fe en Dios y amor a los hombres. Y podemos citar aquí Filipenses, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, que la oración de petición no sea solamente por nosotros, por mi familia, por mis hijos, por mi marido, sino también por esa ministra de la Eucaristía que está en mi parroquia y que, ay, se me hace un poquito pesada. O ese compañero de comunidad que yo no termino de entender y que definitivamente no me cae bien. Porque eso pasa. A veces, pues las simpatías son algo muy subjetivo, ¿no? Aquí en la primera que puse, mira el futuro y todo lo que pertenece al reino, ¿no? Em, Aquí yo les puse lo que pertenece al reino, cambié la palabra para que se entendiera mejor. Pero del texto de donde tomé esta afirmación, decía, mira el futuro y acomete lo que pertenece al reino, ¿no? Acometer. Acometer es embestir con ímpetu y ardimiento. Es decir, que nuestra oración de petición supone, ¿verdad? Un, por confiar en Dios y porque sabemos que le estamos pidiendo a nuestro Padre y porque tenemos un sentido de filiación divina profundo, bien vivido, reconocido en nosotros mismos. Entonces esto nos permite como afrontar el futuro, el presente, la vida eterna con ímpetu y ardimiento, ¿no? Con,
con ánimo, como quien sabe que está siendo escuchado. Perdón, esta no sé qué hace aquí. Ok. ¿Cuáles son los distintas? Ahora sí vamos propiamente a el tema de hoy. Esta es la plantilla que se me fue, una lámina ahí. A ver, ¿cuáles son esas diversas formas de oración en las que podemos vivir, ¿verdad? La oración de alabanza, donde podemos practicar, ¿no? La oración de alabanza, de petición, de, de adoración, de intercesión, ¿no? Bueno, la primera que todos nosotros conocemos es la oración vocal. Es una forma de oración que se realiza con palabras aprobadas. Ya, ¿aprobadas por quién? ¿No? Aprobadas por la iglesia, ¿no? Ya sea recitándolas o leyéndolas. Puede ser en voz alta o en silencio. ¿Ok? Entonces, es una forma de oración que se realiza recitando palabras o leyendo palabras, ¿no? Ya sea en voz alta o en silencio. La oración de los labios, la que se susurra o se recita en coro, sin embargo, está siempre disponible y es necesaria como el trabajo manual. La oración vocal, ¿no? Em, tiene un valor muy grande dentro de la iglesia. Yo entiendo que hay personas, y quizás por vicios que se han ido adquiriendo en la práctica de la oración, pareciera que la oración vocal ha perdido valor y personas dentro de la iglesia, tal vez un poquito ignorantes, como que menosprecian, ¿no? La oración vocal. Y a mí eso me parece muy delicado y a veces hasta grave, ¿no? Porque si uno lo piensa, ¿no? ¿Cuál es la oración que Jesús eh, nos, nos enseña? Cuando le preguntan, a ver, maestro, enséñanos a orar, ¿no? Y él dice, bueno, entran en su habitación y a solas con el Padre, pero, y también pronuncia las palabras del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro tiene todo un contenido, y de hecho Teresa de Ávila desarrolla todo un libro a partir de la oración del Padre Nuestro. Entonces, y otra cosa que uno debería considerar es que, em, ¿qué es Jesús? Cuando uno lee a Juan, cuando se habla de Jesús, del Salvador, se habla de la palabra del Padre, ¿no? Jesús es el Verbo encarnado, ¿no? Entonces Jesús es palabra también. Es decir, las palabras no son cualquier cosa. Las palabras tienen un contenido, un sentido, un significado. Y hacia allá nosotros deberíamos apuntar. No quedarnos con palabras carentes de contenido y de sentido. Y la forma de que esto no suceda es pensando y teniendo conciencia de esas palabras que pronunciamos. De hecho, la oración vocal es una de las tres principales formas de oración, junto con la meditación y la contemplación. Entonces, la oración vocal no es cualquier cosa. Ustedes conocen, ¿no? Dentro de las oraciones vocales tenemos las oraciones que aprendemos desde pequeños, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, las oraciones de la liturgia, las oraciones de la misa, la Eucaristía.
el Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, novenas. Cada vez que nosotros empezamos algún momento de oración, de, de fraternidad, al empezar la Eucaristía, ¿qué es lo primero que hacemos? Hacemos la señal de la cruz, ¿no? Que se hace con palabras y también con gestos, ¿no? Con una forma de, 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 de movernos, ¿no? De mover las manos, hacemos una señal en nuestro cuerpo. La liturgia de las horas, que para nosotros los carmelitas y bueno, para todo el pueblo de Dios, para todos los laicos es muy importante. El ángelus, eso que rezamos a las 12 del día o a las 6 de la tarde, para recordar, ¿verdad? La encarnación del Verbo, el sí de María, nuestra salvación, las oraciones antes y después de las comidas, ¿no? Y las jaculatorias. Y aquí quisiera mencionar, hay un libro hermoso que me hubiese gustado poder hablar un poquito más de él, que se llama El peregrino ruso. El peregrino ruso, si pueden, léanlo, por favor. Pero el personaje central, ¿no? del libro es un peregrino, un monje, que lo que hace es recitar en todo su trayecto, en en toda su peregrinación, lo que hace es repetir muchas veces una frase, que es Jesús. Bueno, hay varias traducciones, algunas serán más largas, más cortas, pero es básicamente decir, repetir, Señor Jesús, ten piedad y misericordia de mí. Y eso lo repite por todo el camino. Y eso se va haciendo vida en él, su vida, su peregrinaje va adquiriendo cada vez más sentido, empieza a ver más allá de lo evidente y de la experiencia que se encuentra en el camino, ¿no? Y se le van abriendo luces, ¿no? O sea, en su mente, en su corazón. Entonces, eso es otro recurso, ¿no? En la oración vocal, que son las jaculatorias, ¿no? A veces uno no puede ni rezar de lo cansado, de, o a lo mejor está en medio de una noche oscura, ¿no? Y está tan agobiado o tan cansado que no puede, ¿no? Tener una conversación o sea, uno en la oración, pues uno le cuenta a Dios como si fuera un amigo, como si fuera un esposo, como si fuera, como lo que es, como nuestro Padre, ¿no? Pero a veces el cansancio y la noche es tan oscura que no se puede. Yo me imagino que algunos de ustedes habrán pasado por ese momento. En esos momentos es, es, es muy, muy bueno y ayuda muchísimo a hacer ejaculatorias. A veces una, eh, Señor que vea, Señor que sea, ¿no? Por ejemplo, eso es una ejaculatoria. O Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. O sea, repetirlo y repetirlo. eh, y créame que esas oraciones eh, consideradas por la iglesia van a, a- a ser recibidas con amor y, y abrazadas por el Padre, ¿no? Por Jesús, por la Virgen. Es que la oración vocal es una oración importante dentro de la iglesia, pero hay que tener presente eh, que cuando nosotros repetimos oraciones vocales, ellas tienen, o sea, tenemos que estar conscientes y, y abrazar y procurar estar centrados en el sentido, en el significado de eso que decimos. En el Catecismo de la Iglesia Católica se hace referencia a esto, ¿no?
Por medio de su palabra, Dios habla al hombre. Fíjese, Dios habla a través de la palabra, con lo cual la palabra es valiosa. Por medio de palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Pero lo más importante es la presencia del corazón ante aquel a quien hablamos en la oración. Que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas, del fervor del corazón. Y aquí me permito hacerles una propaganda a la nueva encíclica del Papa, Dilexis Nostra, que les recomiendo que se la lean. Si tuviera más tiempo, si me da chance, les leo un poquito alguna referencia sobre el corazón, sobre la importancia de volver a conectarnos, a hablar, a ver las cosas desde el corazón, desde lo más interno, desde lo más profundo de nuestro ser, donde la inteligencia, los sentimientos eh, y la fe y el ámbito de lo espiritual se conectan. Y también hay otro número importante que podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? La oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes, por ser exterior y tan plenamente humana. Pero incluso la más interior de las oraciones no podría prescindir de la oración vocal. La oración se hace interior en la medida que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. Y esto lo dice Teresa en Camino de Perfección. Y el Camino de Perfección, ¿verdad? Es ese libro eh, en el que Teresa nos habla de la oración a partir del Padre Nuestro. Por ello, la oración vocal se convierte en una primera forma de oración contemplativa. Así que la oración vocal no está lejos. Pero, pero, no olvidemos esta advertencia que nos hace la Santa Madre Teresa, ¿no? Teresa de Jesús. Porque la oración que no advierte con quién habla y lo que pide, con quién habla, qué es lo que pide y quién es quien pide, o sea, nosotros, pobres criaturas, y a quién le pide, a Dios Padre, Creador del universo, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. Y este es el problema, por eso es la oración vocal. Eh, ha sido a veces un poco menospreciada, porque la crítica es cuando nosotros agarramos los rosarios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor contigo, entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ni sabemos lo que decimos, ni, ¿cómo le vas a hablar tú así a la Virgen? O sea, la Virgen Teresa, ¿qué me está diciendo este, no? Ni estamos hablando como debe ser a quien le estamos hablando, ni, ni tenemos ningún sentimiento ni conciencia de quiénes somos, pobres criaturas. Y, y bueno, se vuelve una perorata ahí, una cosa eso no se le puede llamar oración, dice Teresa, por mucho que menees los labios. Entonces, mire, alguna vez yo escuché, y me perdonan si estoy equivocada, pero yo una vez escuché a un predicador decir que el rezo del rosario quizá la oración más perfecta, porque mezcla, porque combina la oración vocal con la contemplación, con el silencio, con la alabanza, con la petición. Entonces, pero claro, eso es si nosotros lo rezamos con calma, contemplando los misterios del rosario. Mientras yo rezo las Ave Marías, perfectamente podría estar yo imaginándome, que para eso Dios me dio la imaginación,
imaginándome em, al ángel anunciándole a María que va a ser la madre de Dios. Y eso ya es contemplación. Y hacer unos minutos de silencio. O sea, pero si solamente golpeamos las palabras, entonces eso ya no es oración. Eso es otra cosa. Bueno, otra oración, otra forma de oración, o otro camino de la oración es la oración litúrgica. Y esta es una oración por excelencia de nosotros los cristianos. El cristiano está llamado a una vida intensa de oración, ¿verdad? Personal y comunitaria. Es fundamental para el cristiano nutrir su oración personal con la oración litúrgica. Nosotros no sabemos lo que nos perdemos cuando no escuchamos lo que oímos en la Eucaristía. Lo que se dice, se recita, se ora en la liturgia, en la Eucaristía, ¿no? A través de la liturgia. Nos perdemos de un tesoro inmenso. Si usted quiere tener una vida de oración rica, vaya a la liturgia, préstele atención, óigala, léala. La oración litúrgica es la oración de todo el pueblo de Dios, con la que se expresa la Iglesia como sacramento de unidad. La oración litúrgica es la oración oficial y pública de la Iglesia, recogida en numerosos textos litúrgicos, en las distintas celebraciones, en los sacramentos, particularmente en la celebración de la Eucaristía, que es la fuente y cumbre de la vida cristiana. O sea, cuando nosotros no le prestamos atención a la liturgia, pues nos estamos perdiendo un tesoro, un tesoro. Dentro de la oración litúrgica tiene un lugar especial el rezo del oficio divino, que es recomendado por la Iglesia y que también a nosotros los carmelitas nos lo recomiendan. El oficio divino, nos dice el Concilio Vaticano II, es la voz de la Iglesia, o sea, de todo el cuerpo místico que alaba públicamente a Dios, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? De donde están reunidos uno y dos en mi nombre. Bueno, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, la liturgia es un momento, ¿no? Para estar con el Señor. O sea, qué terrible estar en la misa con el celular en la mano, por ejemplo. Eso no tiene sentido. No váyase de la misa. Usted ahí no está haciendo nada. O pensando en los problemas. No, 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 no piense en los problemas. Entregue los problemas al Señor y oiga la liturgia. La oración litúrgica es la oración de Cristo con su cuerpo, que es la iglesia, al Padre. Qué hermoso, ¿no? Estamos unidos a Cristo y, y con Él, que es nuestra cabeza, pues nos unimos al Padre. El rezo diario del oficio divino es también muy recomendable para todos los fieles laicos, por ser fuente de piedad y alimento en la oración personal. Usted, yo no sé, yo estoy segura que aquí hay quienes tienen harta experiencia en la oración de la liturgia, pero yo les puedo decir sinceramente que cuando uno le presta atención a la liturgia y cuando haces la liturgia de las horas, tu oración se enriquece. Tu, tu oración de contemplación se enriquece. Te acuerdas, ¿no? De frases, de palabras, de sentidos, ¿no? Que alimentan tu oración personal y te enamoran, te enamoran. Uno se enamora más a través de la liturgia. De este modo, quienes participan en la liturgia de las horas pueden hallar una fuente abundantísima de santificación en la palabra de Dios. Bueno, y tenemos, ya para finalizar, en la recta final nos quedan 5 minutos, oración meditativa
¿verdad? El hombre que es un ser pensante debe portarse como tal en la oración. Esta me encanta. Porque Dios, yo siempre he pensado que Dios no, nos hizo criaturas inteligentes y racionales para algo. Entonces, a través del conocimiento y a través del pensamiento, del estudio y de las distintas formas de expresión de la inteligencia humana, también nos acercamos y conocemos a Dios y nos unimos eh, a nuestro Padre, a nuestro Creador. El hombre que es un ser pensante debe portarse como tal en la oración. Le corresponde pensar de forma intensa y afectuosa en torno al contenido de su fe. Cuando ese pensar se convierte en base estructurada del encuentro con Dios, surge la meditación propiamente dicha. Entonces, pensar en nuestra fe. Qué belleza, ¿no? Pero este pensamiento no es solamente o sea, intelectual, puro raciocinio, ¿no? No, eso es un, un pensamiento unido al afecto, un pensamiento desde el amor. Eso es pensar en la fe. Desde el corazón pienso en Dios y en toda la, toda la fuente de su gracia y de su amor hacia mí y hacia el universo, hacia todo, ¿no? En esta oración se combinan, ¿verdad? Lo intelectivo y discursivo, es decir, el pensamiento, la palabra, el sentido, con la voluntad y con lo afectivo, con el querer y el amor, el estar queriendo. Me perdonan si suena un poco extraño, pero este queriendo a Dios. No se puede separar lo, lo intelectual del corazón, ¿no? De lo afectivo. Y por eso Teresa nos advierte, ¿no? En esta oración que no está la cosa en pensar mucho, ¿ok? Sino en amar mucho. Si vas a pensar, piensa desde el amor. Y, y ahí todo se transforma, ¿no? Y vienen las luces, ¿no? Y la fe crece, aumenta, ¿no? Y empieza uno a ver la evidencia de las maravillas, de las maravillas, de la maravilla que es Dios, de lo grande que es Dios, del amor infinito que nos tiene eh, cuando combinamos, ¿no? Nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestro amor en pensar en las cosas de Dios y todas sus gracias. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la meditación es una búsqueda orante que hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo. Tiene por objeto la apropiación creyente de la realidad considerada. La apropiación creyente. O sea, yo tomo como propio, como una realidad mía, em, lo que esté considerando en ese momento sobre la fe, sobre Dios, sobre todos los bienes y toda la creación. Y yo siempre, los que me conocen saben que yo cito cada vez que puedo esta, estos versos de la liturgia de las horas, ¿no? Dice en un himno.
que uno lo puede buscar como sentencia de Dios al hombre. Y dice, a ti te inventé las manos y un corazón que no duerme. Puse en tu boca palabras y pensamiento en tu frente, ¿no? Entonces ahí está todo, ¿no? Si Dios me dio las manos, me dio un corazón, me dio palabras y me dio pensamientos para dirigirme a Él, para entender su obra creadora, para entender, abrazar, aceptar, agradecer, alabar todos los acontecimientos de la historia, de mi propia historia personal, pero también de la historia de todos los hombres, ¿no? La verdad es que si uno se detiene a considerar estas cosas y a meditarlas, entonces le puede sobrevenir a uno como una especie de, mm, o sea, es como demasiado para uno, ¿no? Y es maravilloso saber que Dios nos quiere tanto, ¿no? Se puede uno sobrecoger de tanto amor y de tanta grandeza, ¿no? Y están los elementos ahí a través de la oración, ¿no? A través de la oración vocal, de la liturgia, de la oración litúrgica, de la oración meditativa. Y con todo ello, Manu, Te quedaste sin Manu, luz así es, y ya ahora se la... fue todo. Wow. Jennifer, buenas noches. Buenas noches, ya me verán, bueno, apenas me verán en la oscuridad. Bueno, eso era todo, porque después lo que les iba a mencionar era la oración de contemplación, pero ya de eso nos habló nuestro querido, de la oración de contemplación nos habló nuestro querido Fabián. Así que con esto damos por concluido la charla de hoy. Espero que les sea de provecho, que consideren todo lo que hemos visto hoy, que ha sido poco realmente porque sabía que tenía poco tiempo. Ah,